Hoy vamos a adentrarnos en el oscuro mundo de Internet, con 7 terroríficas historias relacionadas con Slender Man. Prepárate para las escalofriantes historias de esta figura alta y sin rostro, vestida con un traje que acecha a sus víctimas en oscuros bosques y lugares abandonados. Exploraremos historias de misteriosas desapariciones, encuentros inquietantes y la obsesión que esta moderna leyenda urbana provoca en sus víctimas. Así que acomódate, asegúrate de que no hay ninguna figura extraña en la ventana y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que Slender Man aparezca en tu dormitorio, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. ¿Vamos? Primero, el bosque de los niños perdidos. En las verdes montañas de Vermont, la pequeña ciudad de Bennington parecía una postal del otoño americano. Hojas doradas y rojas cubrían las calles, mientras el aire frío anunciaba la llegada de noviembre. Para Emma Hayes, una profesora recién llegada a la escuela primaria de Glastonbury, la ciudad representaba un nuevo comienzo tras años de docencia en las conflictivas escuelas de Boston. La adaptación de Emma transcurrió sin problemas hasta la tercera semana de clase, cuando se dio cuenta de algo inquietante durante la clase de arte. 3 de sus alumnos habían dibujado la misma figura inquietante, una silueta anormalmente alta y delgada, vestida de negro, sin rostro definido, parcialmente oculta entre árboles. ¿Qué es eso, Tyler?, preguntó Emma al niño de 8 años. «Es el hombre alto», respondió él despreocupadamente, sin levantar los ojos del dibujo. «Está en el bosque, cerca de mi casa». Durante las semanas siguientes, más niños empezaron a incluir la figura en sus dibujos. Siempre el mismo patrón, extremadamente alto, desproporcionadamente delgado, traje oscuro, sin rasgos faciales. Algunos dibujos mostraban a la figura con brazos anormalmente largos, otros con lo que parecían tentáculos saliendo de su espalda. Emma mencionó los dibujos a Diane Miller, una veterana profesora que llevaba 30 años enseñando en Bennington. «Ah, el hombre alto», suspiró Diane, con su rostro envejecido, arrugándose de preocupación. «Eso ocurre de vez en cuando. Los niños tienen una imaginación fértil, sobre todo en torno al bosque de Glastonbury». Algo en la respuesta de Diane parecía ensayado, como si estuviera minimizando deliberadamente la situación. Emma decidió investigar más sobre la zona y descubrió que los alrededores de Bennington tenían una historia inquietante. Entre 1945 y 1950, 5 personas habían desaparecido misteriosamente en la zona, que pasó a conocerse como el Triángulo de Bennington. En las búsquedas exhaustivas, nunca se encontró rastro alguno de la mayoría de las víctimas. El caso más notorio fue el de Paula Weldon, una estudiante universitaria que desapareció mientras hacía senderismo por el Long Trail en diciembre de 1946. Nunca se encontró su cuerpo. La búsqueda de Emma cobró urgencia cuando Tyler no se presentó a clase un lunes de octubre. Sus angustiados padres informaron de que había desaparecido el domingo por la tarde, después de decir que iba a jugar en el patio trasero. 3 días después, Lily Chen, otra alumna que había dibujado al hombre alto, también desapareció. En la ciudad cundió el pánico. Se organizaron reuniones comunitarias, se iniciaron búsquedas y se llamó a la policía estatal. Emma se dio cuenta de que algunos de los habitantes de más edad parecían más resignados que sorprendidos, como si estuvieran reviviendo una pesadilla conocida. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo,
Emma acudió al historiador local, Dr. Samuel Harrison. El anciano la recibió en su casa llena de libros y archivos. Las desapariciones siguen un patrón, explicó, extendiendo sobre la mesa recortes de periódicos amarillentos. 1891, 1918, 1945, 1972, 1999 y ahora 2026. Cada 27 años, los niños empiezan a dibujar la misma figura y luego desaparecen. Pero eso es imposible, protestó Emma. Debe ser algún tipo de depredador humano que copia casos antiguos. Harrison negó con la cabeza. He considerado todas las explicaciones racionales, pero ¿cómo se explica que los niños que nunca han oído hablar de los casos anteriores dibujen exactamente lo mismo? ¿Cómo explicas que en las búsquedas nunca se encuentre nada, ni siquiera con la tecnología moderna? Le mostró a Emma un viejo libro con relatos de los nativos Abenaki que habitaban la región antes de los colonizadores. Hablaban de una entidad del bosque que coleccionaba niños y aparecía en ciclos determinados por las estrellas. Aquella noche, Emma no pudo dormir. Mirando por la ventana de su piso, vio algo que le heló la sangre. En el linde del bosque, parcialmente iluminado por la luz de la luna, se alzaba una figura imposiblemente alta y delgada, inmóvil, observando. A la mañana siguiente, Emma se dirigió a la biblioteca municipal para seguir investigando sobre las desapariciones anteriores. En los archivos encontró dibujos infantiles de 1972 y 1999, idénticos a los que sus alumnos estaban dibujando ahora. Un detalle le llamó la atención. En 1999, las desapariciones se interrumpieron bruscamente cuando un misterioso incendio destruyó parte del bosque de Glastonbury. El fuego comenzó exactamente donde se encontraban las ruinas de un antiguo asentamiento abandonado en el siglo XIX. Cuando Emma salió de la biblioteca, observó un extraño símbolo dibujado con tiza en el suelo. Un círculo atravesado por una X. El mismo símbolo aparecía en algunos dibujos de los niños. Esa tarde, durante una reunión escolar sobre las desapariciones, Emma se dio cuenta de que Diane evitaba su mirada. Después de la reunión, se enfrentó a la profesora mayor. «¿Sabes más de lo que dices?», acusó Emma. «Estuviste aquí en 1999 y probablemente también en 1972. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. «No podemos hablar de ello. Hablar atrae su atención». «¿La atención de quién? ¿El hombre alto?» «Ya se ha llevado a 2 niños, Diane». La profesora mayor finalmente cedió. «Mi hermana desapareció en 1972. Yo tenía 10 años. Vi a esa cosa llevársela al bosque. Nadie me creyó». Diane explicó que en 1999, cuando empezaron de nuevo las desapariciones, un grupo de lugareños que conocía la historia tomó medidas desesperadas. Prendieron fuego a las ruinas del bosque, un lugar que creían que era el portal utilizado por la entidad. «Funcionó, pero no de forma permanente», susurró Diane. «Siempre vuelve, siempre encuentra otra forma». Mientras la noche caía sobre Bennington, Emma supo que tenía que actuar. Más niños desaparecerían si no se hacía nada. Con los símbolos de los dibujos y la información de Diane y Harrison, tenía una oportunidad de romper el ciclo de nuevo. El bosque de los niños perdidos esperaba, y en algún lugar entre los árboles centenarios, una figura imposible observaba pacientemente, como había hecho durante generaciones, dispuesta a cobrar una vez más.
Segunda distorsión. En las grises calles de Edimburgo, donde la bruma matinal abrazaba los viejos edificios de piedra, Daniel McAllister se había labrado una reputación como fotógrafo de paisajes urbanos. A los 34 años, sus exposiciones en pequeñas galerías locales empezaban a llamar la atención. Su estética oscura captaba la esencia gótica de la capital escocesa. Fue tras su última exposición, Sombras de Edimburgo, cuando Daniel notó algo extraño en sus fotografías. Revisando las imágenes en su ordenador, observó una sutil distorsión en la esquina de una foto de Calton Hill, un desenfoque vertical que no parecía un fallo común de la cámara. Probablemente condensación en el objetivo, murmuró para sí mismo, archivando la observación como una curiosidad técnica. La semana siguiente, durante una sesión fotográfica en las ruinas de la abadía de Holyrood, Daniel capturó docenas de imágenes en el crepúsculo. Al revisarlas en su piso del barrio de Leith, se le heló la sangre. En 3 fotografías consecutivas aparecía la misma distorsión vertical, ahora más definida, que recordaba vagamente a una figura humana extremadamente alta y delgada, parcialmente oscurecida por la niebla. Aún más inquietante, la figura parecía estar en posiciones ligeramente diferentes en cada foto, como si se estuviera acercando gradualmente. Daniel examinó meticulosamente su cámara, limpió el objetivo y comprobó el sensor, pero no encontró nada que explicara las anomalías. Como profesional, estaba familiarizado con todo tipo de fallos técnicos, y este no encajaba en ninguna categoría conocida. Decidido a resolver el misterio, volvió a la abadía la tarde siguiente, equipado con su mejor cámara. El lugar estaba desierto. Los turistas se habían marchado por el frío y la lluvia. Durante casi 2 horas, Daniel fotografió metódicamente el lugar, prestando especial atención a las zonas donde había aparecido la distorsión. Esa noche, mientras transfería las nuevas imágenes a su ordenador, el descubrimiento le dejó paralizado. Ahora la figura estaba presente en casi todas las fotos, más definida y sin duda más cercana. En una imagen especialmente nítida, Daniel pudo distinguir lo que parecía ser un traje negro que cubría un cuerpo imposiblemente delgado y alargado. Donde debería haber estado la cara, solo había una superficie pálida y vacía. «Esto no puede ser real», susurró, frotándose los ojos cansados. Durante los días siguientes, Daniel se obsesionó. Fotografió compulsivamente diferentes lugares de la ciudad, solo para descubrir que la figura aparecía en cada nueva serie de imágenes, siempre más cerca, más definida. En algunas fotos recientes podía ver lo que parecían brazos anormalmente largos y delgados colgando junto al cuerpo de la entidad. Sus amigos empezaron a notar cambios en su comportamiento. Daniel cancelaba citas, parecía constantemente agotado y hablaba de forma inconexa sobre algo que le observaba a través de sus fotografías. Su exnovia, Fiona, psicóloga clínica, le visitó tras recibir mensajes preocupantes. Encontró el piso en estado de caos, con fotografías que cubrían todas las superficies disponibles. En las paredes, Daniel había dibujado símbolos extraños, círculos atravesados por una X y figuras estilizadas de árboles. «No recuerdo haberlos dibujado», confesó, mirando las paredes como si las viera por primera vez. «Ahora me pasa a menudo. Pierdo horas, a veces días enteros». Fiona convenció a Daniel para que viera a un médico, que le diagnosticó estrés extremo y un posible inicio de esquizofrenia. Le recetaron medicamentos, pero Daniel apenas los tomaba, convencido de que su estado no era psicológico, sino algo relacionado con la entidad de sus fotografías. Una mañana, Daniel se despertó
con una sensación de claridad que no había sentido en semanas. Decidió enfrentarse directamente a su tormento. Equipado con su cámara, se dirigió al cementerio de Greyfriars, un antiguo lugar cargado de historia, donde planeó una confrontación final a través de su objetivo. Aquella mañana, el cementerio estaba envuelto en una densa niebla, y las viejas lápidas emergían como islas en un mar blanco. Daniel fotografió metódicamente, moviéndose entre las tumbas centenarias. Al repasar las imágenes en la pantalla de la cámara, su corazón se aceleró. La figura estaba allí, más cerca que nunca, a pocos metros detrás de él en cada foto. Al darse la vuelta rápidamente, Daniel no vio nada más que la niebla y las siluetas de las lápidas. Siguió fotografiando frenéticamente, y cada nueva imagen mostraba a la entidad aún más cerca, aunque seguía siendo invisible a simple vista. En la última fotografía que tomó, la figura se situó justo detrás de él, con unos brazos imposiblemente largos extendidos como si estuvieran a punto de envolverle. Daniel dejó caer la cámara y un grito se le atascó en la garganta al sentir un inexplicable escalofrío que le recorría la espina dorsal. 3 días después, Fiona recibió por correo un paquete con un lápiz de memoria y una breve nota. «Tenías razón. Todo estaba en mi cabeza. Ya estoy mejor. Voy a tomarme un tiempo lejos de Edimburgo. No intentes contactar conmigo». Preocupada pero aliviada, Fiona introdujo la tarjeta en su ordenador para ver las últimas fotografías de Daniel. La secuencia mostraba imágenes del cementerio de Greyfriars, cada vez más borrosas y frenéticas. La última foto, sin embargo, era perfectamente clara. Un selfie de Daniel sonriendo, con aspecto saludable y relajado. Fiona sonrió, hasta que notó algo extraño en la imagen. Los ojos de Daniel parecían vacíos, su sonrisa demasiado rígida, y reflejada en la pupila dilatada, casi imperceptible a menos que se mirara muy de cerca, estaba la silueta de una figura imposiblemente alta y delgada. 2 semanas después, la policía de Edimburgo archivó la desaparición de Daniel McAllister como caso sin resolver. Su piso se encontró vacío, salvo por una cámara rota en el suelo y las paredes cubiertas de extraños símbolos. La única pista sobre su paradero era una serie de fotografías en su ordenador, cada una de las cuales mostraba lugares progresivamente más distantes de la ciudad, todas ellas con la misma distorsión vertical de fondo, ahora familiar para cualquiera que conociera su caso. Tercero, el operador. En las aisladas colinas de Piha Beach, una pequeña ciudad costera de la isla norte de Nueva Zelanda, el equipo de documentales de Horizon Films llegó en marzo de 2025 para investigar una serie de misteriosas desapariciones. 6 residentes habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 8 meses, dividiendo a la comunidad entre teorías conspirativas y acusaciones veladas. El equipo estaba dirigido por Marcus Chen, galardonado director de documentales de investigación, acompañado por la productora Elisa Tanner, el cámara James Wilson, el técnico de sonido Mei Lin y el investigador local Thomas Blackwood. Alojados en una antigua casa victoriana con vistas al negro y picado mar, planeaban pasar 3 semanas documentando el caso que los medios locales llamaban los desaparecidos de la Costa Negra. «Este lugar tiene una energía extraña», comentó May mientras montaba el equipo de audio el primer día. «¿No lo sientes? Como si algo estuviera observando». Los demás se rieron del comentario, atribuyéndolo a la atmósfera naturalmente sombría de la ciudad, donde una densa niebla cubría a menudo las playas de arena volcánica. Las primeras entrevistas con los residentes
revelaron una comunidad dividida. Algunos creían que las desapariciones estaban relacionadas con el tráfico de drogas. Otros sugerían que las víctimas simplemente habían abandonado la ciudad sin avisar. Un grupo más reducido, en su mayoría maoríes ancianos, hablaba en susurros de Tekai Wakatiki, el operador, una entidad ancestral que de vez en cuando recogía gente. Al tercer día de rodaje, empezaron a surgir problemas técnicos. Las grabaciones mostraban interferencias estáticas inexplicables, sobre todo durante las entrevistas en las que se mencionaban teorías sobrenaturales. May comprobó repetidamente el equipo, pero no encontró ningún fallo. Deben de ser interferencias electromagnéticas locales, concluyó, aunque su expresión delataba dudas. Esa misma noche, Marcus se despertó con una tos seca que no podía controlar. En los días siguientes, James y Elisa desarrollaron el mismo síntoma. Solo Thomas y May permanecieron sin la tos persistente que parecía empeorar durante el rodaje. «Es solo el aire del mar y la humedad», insistió Marcus, negándose a interrumpir el programa. Al séptimo día, mientras revisaba las imágenes, Elisa se dio cuenta de algo inquietante en una entrevista grabada en la playa. Al fondo, parcialmente oculta por la niebla, una figura alta y anormalmente delgada parecía observar a la tripulación desde lejos. ¿Alguien vio a esta persona durante el rodaje?, preguntó, ampliando la imagen en la pantalla. Nadie se había dado cuenta. Más inquietante aún, al revisar otras secuencias, la misma figura aparecía en varias escenas diferentes, siempre lejos, siempre observando, siempre desapercibida durante las grabaciones. Las distorsiones de audio también seguían un patrón. Analizando detenidamente, May descubrió que bajo la estática había sonidos casi imperceptibles, algo parecido a la respiración, pero rítmicos de una forma no humana. El comportamiento del equipo empezó a cambiar sutilmente. Marcus se centró obsesivamente en filmar lugares concretos mencionados en leyendas locales. James pasaba horas revisando el material, buscando la figura misteriosa en cada fotograma. Elisa dibujó repetidamente el mismo símbolo en su cuaderno, un círculo con líneas verticales que se asemejaba a una figura estilizada extremadamente alta. Solo Thomas pareció darse cuenta de los cambios en los demás. «Tienes que parar», advirtió tras encontrar a Marcus filmando solo a medianoche. Esto ya ha pasado antes. En 1998, otro documentalista vino a investigar desapariciones. Se convirtió en el séptimo desaparecido. El equipo hizo caso omiso de las advertencias. La 10ª noche, durante una sesión especialmente intensa de revisión de material, descubrieron algo que les heló la sangre. En una de las primeras tomas, realizada cuando llegaron a la ciudad, la figura se veía claramente junto a la furgoneta del equipo. Ya no era solo una silueta lejana, se veía que era imposiblemente alto y delgado, que vestía algo oscuro, con los brazos demasiado largos y un rostro sin rasgos. «Nos ha estado observando desde el principio», susurró James, con la voz ronca por la tos constante. Aquella noche, la tos de Marcus empeoró drásticamente. Entre espasmos, murmuraba sobre el operador y cómo elige a los que le ven. Por la mañana, su habitación estaba vacía, la cama intacta. La desaparición de Marcus aceleró la desintegración del equipo. Se llamó a las autoridades, pero la búsqueda no dio pistas. Las grabaciones de aquella noche solo mostraban a Marcus saliendo solo con su cámara, caminando hacia la playa como si respondiera a una llamada. 2 días después, James desapareció del mismo modo. Las grabaciones restantes se volvieron casi incomprensibles. Dominadas por la estática,
las distorsiones visuales y ese sonido de respiración no humana cada vez más fuerte. Elisa, May y Thomas decidieron abandonar el proyecto y marcharse inmediatamente de pija. Mientras empaquetaba el equipo, Thomas encontró la tarjeta de memoria de la cámara personal de Marcus. Las últimas imágenes solo mostraban niebla y oscuridad, pero el audio captó sus últimas palabras. No es un mito. Él es el operador. Recoge a quienes le perciben, a quienes captan su imagen, y ahora viene a por todos nosotros. La furgoneta de Horizon Films apareció abandonada en la carretera de Oakland. De las 5 personas que llegaron a Pija Beach, solo regresó Thomas Blackwood, que se negó a hablar de lo ocurrido o del paradero de los demás. El equipo recuperado contenía horas de metraje corrompido por interferencias. En una única imagen nítida, 5 siluetas altas e inhumanamente delgadas observaban la casa victoriana desde lejos. Una por cada miembro del equipo que se atrevió a captar a el operador en su objetivo. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de Slender Man son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si te están gustando estos cuentos espeluznantes, ¿qué tal si te tomas un descanso y te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo y deja también un me gusta. Esto ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvamos a nuestras historias de Slender Man. ¿De acuerdo? Todavía queda mucho terror por delante. Cuarta, la niñera. En las aisladas colinas de Yorkshire, Inglaterra, donde la bruma otoñal envolvía las viejas fincas como un manto fantasmal, se alzaba la mansión de Thornfield. El imponente edificio victoriano, con sus torres góticas y sus altas ventanas, estaba parcialmente oculto por un jardín descuidado durante mucho tiempo, donde estatuas cubiertas de musgo vigilaban en silencio a los raros visitantes. A este lugar se dirigió una tarde gris de octubre Emma Collins, una estudiante de 17 años que necesitaba dinero para ir a la universidad. El anuncio en el periódico local prometía una generosa paga por cuidar a una hija única los fines de semana mientras sus padres viajaban por negocios. «Bienvenida a Thornfield», dijo la señora Lancaster, una mujer elegante de expresión tensa, mientras conducía a Emma por el vestíbulo decorado con retratos antiguos y espejos ornamentados. Oliver tiene 6 años. Es un niño encantador, pero un poco imaginativo. El señor Lancaster, un hombre alto y reservado, se limitó a asentir formalmente antes de entregar a Emma una lista de instrucciones y números de emergencia. «Estaremos en Londres hasta el domingo por la noche. La casa es vieja, cruje un poco, pero no te preocupes». Cuando los Lancaster se marcharon, Emma encontró a Oliver en la biblioteca, un chico pálido de ojos grandes y serios que la observaba con una intensidad desconcertante. «Te vas a quedar en la habitación rosa», dijo, con una voz sorprendentemente madura para su edad. «Es la única en la que él no puede entrar». «¿Quién?», preguntó Emma sonriendo. «El hombre alto del jardín», respondió Oliver con buen humor. «Se queda fuera, mirando por las ventanas, pero a veces consigue entrar». Emma asintió comprensiva, atribuyendo la historia a la típica imaginación infantil. Durante la cena, trató de distraer a Oliver con historias alegres, pero el niño permaneció vigilante. Sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas de la cocina que daban al oscuro jardín. «Ahora está ahí», susurró de pronto Oliver, señalando la ventana, mirándonos. Emma se dio la vuelta y solo vio su propio reflejo y el de Oliver en el cristal oscuro. «Ahí no hay nadie, cariño. Es solo nuestra imaginación».
Aún no puedes verlo, explicó Oliver pacientemente. Pero lo verás. Todo el mundo acaba viéndolo. Aquella noche, después de acostar a Oliver, Emma exploró la silenciosa mansión. La casa era un laberinto de pasillos, habitaciones cerradas y escaleras que parecían no llevar a ninguna parte. En la biblioteca encontró viejas fotografías de la propiedad y de sus anteriores residentes. Curiosamente, muchas mostraban extrañas distorsiones, manchas verticales o figuras borrosas en el fondo que podían explicarse como defectos de revelado. Al subir a su habitación, Emma se detuvo frente a un gran espejo del pasillo. Por un instante, le pareció ver algo moverse detrás de su reflejo, una figura alta e imposiblemente delgada. Cuando se dio la vuelta, el pasillo estaba vacío. Solo sombras, murmuró para sí misma, culpando a la mala iluminación y a las historias de Oliver. A la mañana siguiente, Oliver parecía más relajado y explicó que el hombre alto rara vez aparecía durante el día. Emma aprovechó la oportunidad para preguntarle más sobre su amigo imaginario. «No es mi amigo», corrigió Oliver con seriedad. «Estaba aquí antes que nosotros. Mamá dice que es solo mi imaginación, pero la anterior niñera también lo vio. Por eso se fue». «¿Y qué aspecto tiene?», preguntó Emma, fingiendo interés. «Muy alto, más alto que las puertas, delgado como un palillo. No tiene cara, solo una mancha blanca, y tiene los brazos demasiado largos». Oliver hizo una demostración, estirando sus propios brazos. «A veces tiene más brazos, como tentáculos». Emma sintió un escalofrío involuntario, pero mantuvo la sonrisa. «Bueno, si aparece, avísame, ¿vale?». Por la tarde, mientras Oliver dibujaba en el salón, Emma se dio cuenta de que todos sus dibujos mostraban la misma figura, una silueta negra, imposiblemente alta y delgada, siempre observando desde lejos una casita que representaba claramente Thornfield. La noche trajo una tormenta, con el viento aullando alrededor de la mansión y las ramas arañando las ventanas. Emma revisó a Oliver varias veces, encontrándolo siempre durmiendo plácidamente. Fue durante una de estas comprobaciones cuando, al cerrar la puerta de la habitación del muchacho, vio algo reflejado en el espejo del vestíbulo que hizo que se le parara el corazón. Había una figura al final del pasillo, exactamente como la había descrito Oliver, imposiblemente alta, casi tocando el techo, delgada como un esqueleto, vistiendo algo oscuro. Donde debería haber una cara, solo había una superficie pálida y vacía. Emma se volvió rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volvió a mirarse en el espejo, solo vio su propio reflejo, aterrorizado. Durante los días siguientes, los avistamientos aumentaron. Un reflejo en la ventana de la cocina, una silueta en el espejo del baño, siempre durante un segundo, siempre desapareciendo cuando Emma intentaba mirar directamente. Aún más inquietante, empezó a encontrar dibujos de círculos con una X en el centro por toda la casa, en las paredes, en los espejos empañados, después de la ducha, en la condensación de las ventanas, que ni ella ni Oliver admitían haber hecho. La última noche antes de que regresaran los Lancaster, Emma se despertó al oír hablar a Oliver en su dormitorio. Cuando abrió la puerta, encontró al chico sentado en la cama, mirando fijamente a la ventana. «Quiere entrar», dijo Oliver con calma. «Ahora está más cerca. ¿Ves?». Emma siguió su mirada y por primera vez vio claramente no un reflejo o una impresión fugaz, sino la figura real fuera de la ventana, imposiblemente alto, observándoles con su rostro sin rasgos, sus brazos demasiado largos, tocando el cristal como probando su resistencia.
Cuando los Lancaster regresaron, la noche siguiente, encontraron la casa vacía. Emma y Oliver habían desaparecido, dejando tras de sí solo una serie de fotografías tomadas con el teléfono móvil de Emma, cada una de las cuales mostraba a la figura alta y delgada acercándose gradualmente, y la última la captaba dentro de la casa, en el pasillo del piso de arriba. 2 semanas después, el periódico local publicó otro anuncio. Se necesita canguro para niño de 6 años. No es necesaria experiencia previa. Paga generosa. 5 páginas dispersas. A la sombra de la Universidad de Princeton, donde la tradición académica se mezcla con la arquitectura gótica, el estudiante de literatura comparada Michael Chen encontró algo inquietante en la biblioteca Hamilton. Un cuaderno negro, abandonado entre pilas de libros de psicología, llamó su atención no por su aspecto, sino por el contenido que revelaba al abrirlo. Las páginas estaban llenas de dibujos obsesivos de una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro, sin rostro definido. En algunas ilustraciones, la criatura tenía brazos anormalmente largos. En otras, algo parecido a tentáculos que salían de su espalda. Frenéticas anotaciones llenaban los márgenes. Frases como «me vigila», «no puedo dormir» y «se acerca cuando nadie mira». Michael reconoció inmediatamente la figura como Slender Man, el personaje de ficción nacido en los foros de Internet. Como estudioso de la narrativa contemporánea, conocía el origen del mito. Pero algo en los dibujos transmitía una inquietante obsesión que iba más allá del interés casual. En la contraportada encontró un nombre: Thomas Blackwood, Departamento de Antropología. Decidido a devolver el cuaderno, Michael fue al edificio de antropología al día siguiente. Thomas Blackwood lleva casi 3 semanas sin venir a clase, le informó la secretaria del departamento, frunciendo el ceño. Estamos intentando contactar con él. Estaba realizando una investigación sobre leyendas urbanas contemporáneas, pero desapareció. Intrigado y ligeramente turbado, Michael dejó sus datos de contacto por si Thomas volvía a aparecer. Al salir del edificio, se percató de que había algo extraño pegado a un tablón de anuncios. Una hoja de papel con el mismo estilo de dibujo que el cuaderno, que mostraba la figura alargada entre árboles. Debajo estaba escrito en letras parpadeantes: «Sigue a los que le buscan». En los días siguientes, Michael encontró más hojas similares esparcidas por el campus, pegadas a postes, dentro de libros en la biblioteca, incluso en el parabrisas de su coche. Cada dibujo parecía más frenético que el anterior, y la figura de Slenderman aparecía progresivamente más cerca en cada ilustración. Su curiosidad académica se convirtió en obsesión. Michael empezó a investigar sobre Thomas Blackwood y descubrió que el estudiante había iniciado una controvertida tesis sobre la manifestación colectiva de entidades sobrenaturales a través de creencias compartidas. Sus profesores mencionaron que Thomas se había vuelto cada vez más solitario y paranoico en las semanas previas a su desaparición. Una noche, mientras repasaba su cuaderno en el dormitorio, Michael se dio cuenta de algo que antes se le había pasado por alto: unas coordenadas geográficas escritas con tinta casi invisible en los márgenes de varias páginas. Al trazar las coordenadas, se dio cuenta de que formaban un patrón alrededor del antiguo bosque que rodeaba el campus. Fue entonces cuando empezó a sentirse observado. Caminando por el campus, a menudo divisaba, en el borde de su visión periférica, una figura alta de pie entre árboles lejanos. Cuando se giraba para mirar directamente, no había nada. Su ordenador empezó a fallar inexplicablemente. Las grabaciones de audio de sus clases
contenían estática y extrañas distorsiones de sonido. En algunas de sus fotos del campus aparecían inexplicables distorsiones verticales en el fondo. Michael desarrolló una tos persistente y empezó a padecer insomnio. Cuando podía dormir, tenía pesadillas sobre pasillos interminables y una figura alta que le observaba desde lejos, cada vez más cerca, pero sin llegar a alcanzarle. Una mañana, encontró un símbolo dibujado en el espejo de su cuarto de baño. Un círculo atravesado por una X, el mismo símbolo que aparecía repetidamente en el cuaderno de Thomas. Michael no recordaba haberlo dibujado. Desesperado por encontrar respuestas, decidió seguir las coordenadas hasta el bosque. En el centro del patrón formado por los puntos cartografiados, encontró un claro donde había árboles marcados con el mismo símbolo. En el centro había un montón de páginas esparcidas al viento. Más dibujos, más notas paranoicas, no solo de Thomas, sino al parecer de otras personas a lo largo de los años. Al recoger las páginas, Michael sintió un repentino escalofrío y se dio cuenta de que el bosque había enmudecido por completo. Al levantar la vista, vio una figura imposible a lo lejos entre los árboles, igual que en los dibujos. Aquella noche, el cuaderno de Michael apareció abandonado en la biblioteca Hamilton, junto con su cámara y su teléfono. De Michael Chen no quedaba ni rastro, aparte de las páginas esparcidas por el campus. Dibujos obsesivos de una figura alta y sin rostro, con anotaciones paranoicas en los márgenes. Y así continuó el ciclo. 6. Transmisión interrumpida. En las luces azuladas de su piso de Seúl, Corea del Sur, Park Jin-ho, conocido en internet como Ghost Hunter, ajustaba su webcam para otra transmisión en directo. A los 24 años, Jin-ho había creado un canal de streaming con más de 500.000 seguidores, especializado en juegos de terror y reacciones exageradas que hacían las delicias de su audiencia. ¿Qué pasa, fantasmas? ¿Preparados para otra pesadilla digital? Saluda en coreano, revisando el chat que ya bulle de mensajes de los fans. Hoy vamos a explorar algo diferente, un juego indie que muchos de vosotros habéis pedido. Jin-ho abrió el correo electrónico anónimo que había recibido 3 días antes con un enlace de descarga de un juego llamado The Operator Proxies. Sin desarrollador identificado, el juego parecía una variación de los populares títulos de Slender Man, pero con una estética más cruda e inquietante. Al parecer, este juego fue creado por un desarrollador que desapareció poco después de lanzarlo, explicó Jin-ho, alimentando la atmósfera de misterio que tanto gustaba a sus seguidores. Clásica estrategia de marketing, ¿no? La emisión empezó con normalidad. El juego mostraba a un protagonista explorando un bosque oscuro, recogiendo páginas mientras le perseguía una figura alta y delgada vestida de traje. La mecánica resultaba familiar, pero había algo en la atmósfera que parecía más opresivo de lo habitual. El audio contenía susurros apenas audibles, y la niebla digital parecía moverse de forma demasiado orgánica. 20 minutos después del inicio, el chat empezó a mostrar mensajes extraños. «Hay alguien detrás de ti. ¿Quién es el de la esquina de tu habitación? Jin-ho, mira detrás de ti». El streamer se rió, acostumbrado a los intentos de los espectadores por asustarle. «Muy gracioso, chicos. Estoy solo, como siempre». Pero los mensajes persistían, cada vez más específicos y alarmantes. Varios espectadores describieron lo mismo: una figura alta parcialmente visible en la esquina oscura de la habitación, detrás de Jin-ho. Algunos incluso compartieron capturas de pantalla que mostraban una silueta oscura que el streamer insistía en que no estaba presente. «Queréis asustarme, ¿verdad?
Buen trabajo editando las imágenes, bromeó, aunque su voz delataba una nota de incertidumbre. Durante la hora siguiente, los problemas técnicos empezaron a afectar a la emisión. La imagen se distorsionaba a veces en líneas horizontales. El audio sufría interferencias estáticas en momentos concretos. Curiosamente, siempre cuando Jin-Ho mencionaba el nombre Slender Man o cuando se acercaba a una nueva página del juego. Los espectadores se dieron cuenta de que la figura del fondo parecía moverse ligeramente con cada interferencia, acercándose poco a poco al streamer sin percatarse de su presencia. El chat se convirtió en un coro de advertencias que Jin-Ho siguió ignorando, atribuyéndolo todo a una elaborada broma de sus fans. Internet debe de estar inestable hoy, comentó, ajustando la configuración de su streaming. Y vosotros sí que estáis comprometidos con esto de figurar en segundo plano. Admiro la dedicación. En la tercera hora de streaming, Jin-Ho llegó a lo que parecía ser el clímax del juego. Un edificio abandonado donde se escondería la última página. El protagonista digital entró en una habitación con una única silla en el centro, extrañamente similar a la configuración de streaming de Jin-Ho. Fue en ese momento cuando la transmisión sufrió su peor interferencia. La pantalla se quedó completamente en negro y solo funcionó el audio, una respiración agitada y el sonido de algo que se arrastraba. Los espectadores, ahora realmente alarmados, oyeron a Jin-Ho murmurar confundido: «¡Qué raro! Todas las luces de mi piso acaban de... Espera, ¿hay alguien?». Su voz fue cortada por un agudo sonido de interferencia que hizo que muchos espectadores se quitaran los auriculares. Cuando la imagen volvió 108 segundos después, solo mostraba la silla vacía de Jin-Ho, con los auriculares tirados en el suelo. Durante casi 5 minutos, la emisión continuó así. La silla vacía, el juego aún en marcha en la pantalla del ordenador, mostrando al protagonista digital de pie frente a la silla virtual. En el chat, pánico y confusión. Algunos creían que se trataba de una elaborada actuación. Otros exigían que alguien llamara a la policía. Finalmente, la emisión terminó cuando alguien o algo apagó el ordenador de Jin-Ho, dejando a sus 30.000 espectadores simultáneos en estado de shock. Durante las 48 horas siguientes, los fans, preocupados, se pusieron en contacto con las autoridades de Seúl. La policía encontró el piso de Jin-Ho cerrado por dentro, sin signos de que hubieran forzado la entrada. Dentro, todo estaba perfectamente organizado, excepto su equipo de streaming, donde la silla estaba volcada y el ordenador aún caliente. Ni rastro de Park Jin-Ho. Una semana después de su desaparición, los seguidores recibieron notificaciones de que Ghost Hunter está retransmitiendo en directo. Miles de personas se conectaron inmediatamente, pero solo encontraron una pantalla negra con audio estático. De vez en cuando, la estática disminuía lo suficiente como para revelar lo que sonaba como respiración y susurros en coreano, palabras que los espectadores más dedicados transcribieron como: «Él sigue a los que lo ven, no me busques a mí». La cuenta fue suspendida por la plataforma horas después, pero no antes de que cientos de espectadores informaran de problemas técnicos en sus propios ordenadores tras ver la misteriosa emisión final de Ghost Hunter, y algunos juraron haber visto, en el borde de su visión periférica, una figura alta y delgada que les observaba en silencio. 7. El traje vacío. En las estrechas calles de Los Ángeles, donde el glamour de Hollywood se mezcla con el misterio de las viejas tradiciones de la sastrería, Mario Fabroschino tenía su discreto taller en un cobertizo reconvertido
en la parte trasera de su casa. A sus 68 años, Mario se había forjado una reputación impecable entre una clientela selecta, concertistas de piano, actores y ejecutivos que valoraban su excepcional habilidad con la aguja y el hilo. Una brumosa mañana de marzo, Mario encontró un sobre marrón deslizado bajo la puerta de su taller. Dentro había una petición anónima escrita con letra elegante y anticuada. Un traje negro con unas especificaciones que le hicieron fruncir el ceño. Las medidas eran imposibles: mangas excesivamente largas, hombros demasiado estrechos y una altura que sugería un cliente de más de 2,5 metros. «Alguna broma», murmuró Mario, pero cuando dio la vuelta al papel, encontró un sustancioso cheque y una nota. «Sé que solo usted puede crear esta prenda. Es urgente. Termínala antes del fin de semana». Intrigado y ligeramente turbado, Mario dudó. En sus 50 años de carrera, nunca había visto unas medidas tan desproporcionadas. Ningún ser humano podía tener tales dimensiones. Pero el cheque era tentador y su orgullo profesional le impedía rechazar un reto. Durante 3 días, Mario trabajó obsesivamente en el traje imposible. El tejido negro parecía absorber más luz de la debida, creando una oscuridad casi tangible al doblarlo. Las medidas eran tan extrañas que Mario tuvo que adaptar sus maniquíes, alargándolos de forma improvisada para acomodarlos a las extrañas proporciones. «Parece que estoy cosiendo para una sombra», comentó a su único ayudante, que se había marchado ese mismo día, incómodo con el extraño proyecto. La tarde del tercer día, Mario terminó el traje. Colgada en el maniquí modificado, la prenda tenía una cualidad inquietante. Parecía más una ausencia de luz que un objeto físico. Las mangas colgaban como extremidades inconexas, demasiado largas para cualquier brazo humano. Agotado, Mario dejó el traje colgado y se fue a casa. Esa noche soñó con pasillos oscuros y una figura alta que le observaba desde lejos. A la mañana siguiente, ningún cliente acudió a recoger el traje. Mario llamó al número que figuraba en el sobre, pero la línea estaba desconectada. El cheque, descubrió al intentar ingresarlo, procedía de una cuenta cerrada desde hacía décadas. Al volver a la tienda después del banco, Mario se percató por primera vez de algo. Una figura alta, imposiblemente delgada, de pie en la esquina opuesta, con lo que parecía el traje que había creado. Pero eso era imposible. El traje seguía colgado en su taller, intacto. Durante los días siguientes, la figura reapareció en distintos lugares, siempre observando el taller de Mario desde lejos. Cada día parecía estar unos metros más cerca. Lo más inquietante, incluso cuando el traje permanecía visiblemente colgado en el taller, la figura seguía apareciendo, como si hubiera 2 trajes idénticos. Al 5.º día, Mario llamó a la policía, denunciando un posible acosador. Los agentes no encontraron a nadie y sugirieron amablemente que el anciano sastre tal vez necesitaba descansar más. «Estoy viendo cosas», murmuró Mario para sí, mirando fijamente su traje colgado. En la penumbra de la tarde, el traje parecía moverse ligeramente, como si respirara. Esa noche, Mario decidió destruir el traje, pero cuando intentó cortarlo, se dio cuenta de que las tijeras no penetraban en la tela. Intentó quemarlo, pero las llamas parecían rodear el material sin afectarlo. A la mañana del 7.º día, la figura estaba de pie justo enfrente. Ahora Mario podía ver claramente que no se veía ningún rostro dentro de la capucha del traje, solo una oscuridad vacía donde debería haber rasgos humanos. Cuando cerró la tienda aquella tarde, Mario vio la figura en el reflejo del escaparate, ahora en la acera, delante de su puerta. Corrió a casa
y cerró todas las puertas. A medianoche, Mario se despertó en su dormitorio por un sonido familiar, el suave tintineo de las agujas de su taller. Alguien o algo estaba allí. A través de la ventana, vio que la luz del taller estaba encendida. A la mañana siguiente, unos clientes preocupados encontraron el taller de Mario abierto pero vacío. El traje imposible había desaparecido del maniquí. No había ni rastro del famoso sastre, solo unas tijeras tiradas en el suelo y un libro de medidas abierto en una página en blanco, como si esperara a un nuevo cliente. En las semanas siguientes, los vecinos de la zona afirmaron haber visto una figura extrañamente alta y delgada caminando por las calles de Hollywood al caer la noche, con un traje perfectamente ajustado a sus imposibles proporciones. Y junto a él, una silueta más pequeña, como una sombra, portando lo que parecía una cinta métrica. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror relacionadas con Slender Man. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? ¿Alguna de ellas te hará mirar 2 veces las sombras de las esquinas de tu habitación? Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de Slenderman, no olvides dejar un like. Ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita.